Bajo la consigna "En tiempos de impunidad, hacer memoria, exigir justicia", el 18 de julio a las 9:53, hora exacta de la explosión de la bomba que destruyó la sede de Pasteur 633, comenzó el acto central de recordación y pedido de justicia frente a la sede de la AMIA. El atentado dejó el saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Sebastián Barreiro, 5 años. Presente. David Barriga, 28 años. Presente. Hugo Norberto Basiglio, 47 años. Presente. Rebeca Violeta Bear de Jurín, 58 años. Presente. Como todos los años, se leyeron los nombres de cada una de las personas que perdieron la vida en el atentado, se encendió una vela y se colocó una rosa en memoria de cada uno de los fallecidos. A su vez, al cumplirse 3 años y 6 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fuera titular de la unidad fiscal AMIA por 10 años, su madre, Sara Garfunkel, encendió una vela en memoria de su hijo. El acto se realizó frente a la puerta de la institución. Entre los oradores, el presidente de AMIA, Agustín Sbar, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Mario Aberbuch, padre de Janina, estudiante de 20 años que en el momento del atentado trabajaba en el servicio social de la AMIA. Hace 24 años, un día como hoy, en este lugar, y en el mismo momento en que la sirena que escuchamos nos estremeció una vez más, una bomba asesina explotaba en el edificio de la AMIA, y esa bomba se llevó consigo la vida de 85 personas. Hace un rato, sus nombres fueron pronunciados en este palco, y cuando terminaban de ser nombrados los que estamos acá, contestamos una sola palabra: presente. Cada uno de los que fueron asesinados siguen estando presentes en el recuerdo de cada compañero, de sus amigos, de los que los conocieron y de cada familiar que lo guarda en lo más profundo de su memoria y de su corazón. Ellos tenían proyectos de vida, hacían lo que hace cada uno de nosotros para poder ser lo que querían ser, para estar donde soñaban estar y para poder formar parte de este mundo en el que transcurrían sus vidas y que los asesinos no los dejaron llegar. Y el recuerdo que guarda cada familia de las cosas que hicieron y de los sueños que tenían y que la bomba no les dejó concretar. 24 años han pasado y tantas cosas han pasado. Han pasado presidentes que hicieron innumerables promesas de hacer lo imposible para que los acusados sean llevados a juicio. Y en este punto todos los presidentes han fracasado y nada ha pasado. Ha pasado que Interpol en 2007 emitió alertas rojas contra los iraníes sospechados de cometer el atentado. Irán rehúsa que los acusados se presenten a declarar en Buenos Aires y el Congreso argentino todavía no debate si aprobar la ley de juicio en ausencia. Por aquí tampoco nada ha pasado. Pero lo que sí ha pasado fue la firma en 2013 de un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Irán, que luego fue declarado inconstitucional y que tenía como objetivo hacer caer las alertas rojas de Interpol contra los acusados iraníes. La comunidad internacional no ha hecho suficiente para que Irán ponga a los sospechados a disposición de la justicia argentina y sean indagados. Pasó también en 2015 un asesinato político, el del fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza por denunciar al expresidente Kirchner y al ex canciller Timmermans de traición a la patria por haber firmado el memorándum con Irán. Pasó que si no fuera por su ex esposa, la jueza Arroyo Salgado, que impulsó la investigación de la muerte, el trabajo de los abogados que representan a sus hijas y un amplio sector de la sociedad, la verdad de lo que le pasó a Nisman tampoco hubiéramos sabido nunca, hubiéramos quedado con el mensaje que nos quería vender, que Nisman se suicidó. Lo que pasó este 18 de julio de 2018 y lo que pasará todos los 18 de julio es el reclamo de castigo a los culpables y justicia para las víctimas. Un reclamo que no cesa nunca, que no cesará jamás.
Seguimos en News 24 en español. Y antes de contarles acerca de mi reciente visita a la Argentina y del acto por el 24 aniversario del atentado al AMIA, nos detendremos un instante para actualizarnos sobre lo que pasa en el Medio Oriente. Siempre que se habla de organizaciones terroristas, uno se pregunta ¿de dónde obtienen el dinero para financiar sus actividades? Por lo general, la respuesta es que los países afines a la ideología de esa organización los apoyan con fondos. Es bien sabido, por ejemplo, que Irán financia a Hamas y a Hezbollah. En Sudán hay una organización terrorista llamada ISRA, que fue financiada por el gobierno de los Estados Unidos, precisamente por la administración del presidente Obama. ¿Suena extraño? USAID, la agencia que debía controlar que el dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses sirvan para ayuda humanitaria y no lleguen a las manos incorrectas, aprobó enviarle dinero a ISRA. O no se dieron cuenta, o dejaron pasar el presupuesto por ineptitud, o Eylon Levy, periodista de investigación de i24 News, investigó el caso y nos cuenta qué pasó. The Obama administration knowingly gave U.S. taxpayer dollars to an al-Qaeda affiliate in Sudan. A joint i24 News Middle East Forum investigation reveals the U.S. government gave money to a designated global terror entity placed on the U.S. sanctions list over its financial support for Osama bin Laden. The story begins in February 2014. The U.S. Agency for International Development authorizes a grant of nearly $750,000 to World Vision, a Christian charity. The mission? Humanitarian relief for displaced persons in Sudan's war-torn Blue Nile state. World Vision works with a local partner, the Islamic relief agency ISRA. It gets $200,000 from USAID for humanitarian work on the ground, but it's not a simple aid organization. 10 years earlier, ISRA was designated a global terror entity by the administration of George W. Bush, blacklisting the whole global network of the Islamic Africa Relief Agency, aka the Islamic Relief Agency, or ISRA, accused of giving direct financial support to Osama bin Laden and labeled a former affiliate of Maktab al-Khidamat, the precursor of al-Qaeda. ISRA, also accused of serving as a funding conduit for Hamas, raising money for terror attacks in Israel. Check the US sanctions list and the Islamic Relief Agency is there. Its US assets frozen, any dealings with it a criminal offense. World Vision insists it searched the sanctions list for Islamic relief in Sudan and got no results. It's listed as based in Missouri. Fast forward to November, World Vision tells the agency that ISRA might be on the sanctions list. Activities with ISRA are suspended, and USAID tips off the State Department and the Treasury. In February 2015, USAID confirms the mistake, telling World Vision to suspend activities with ISRA and to stop transferring it money. ISRA should never have been a USAID subawardee. USAID did not identify ISRA as an organization subject to U.S. sanctions when it made the initial award. But then in May, the administration decides to give ISRA the rest of the money anyway. The Treasury's Office of Foreign Assets Control issuing World Vision a license to make a one-off transfer of $125,000 to ISRA in Khartoum. World Vision says, for humanitarian work that was verified to have been completed under the grant, but in full knowledge that ISRA was on the Treasury's own sanctions list. According to the USAID official, all this was done in consultation with and on the guidance of the State Department under John Kerry. The State Department didn't answer our question, why approve money to a designated terror group, but a government official confirmed the story. State Department spokeswoman Heather Nauert told i24 News, as this occurred under the prior administration, the current Secretary of State, Secretary of Treasury and USAID administrator had no involvement in decisions surrounding this award or subsequent license. But John Kerry's Chief of Staff says this is the first time he's hearing of the USAID grant to ISRA. Grants don't typically cross the desk of the Secretary's office, he told us. I don't recall that I ever or the Secretary ever had eyes on any specific grant award. That's just not the way it works. From the Treasury, no response.
A USAID official says the agency has learnt its lesson and staff now have to screen organizations getting US funding against the sanctions list. For its part, World Vision insists it has robust screening processes and strongly condemns terrorism. We have no evidence that any of our funds have been used for anything other than urgent humanitarian work. But the damning questions remain. Why did the Obama administration knowingly allow taxpayer dollars to be sent to a designated terror entity, and who knew? Eylon Levy, I-24 News. USAID sabía de verdad y no lo evitaron. Felicitaciones a Eylon Levy por su investigación. Y ahora a otro tema. No es la primera vez que lo hace y parece ser que el sistema da buenos resultados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó un nuevo corto video en el que habla acerca de la situación del pueblo iraní, una manera de remarcar que entre los dos pueblos no hay hostilidad, que la paz entre israelíes e iraníes es posible y que solo las acciones y declaraciones contra Israel de los líderes del régimen iraní son los que alimentan el odio entre los dos pueblos. Esta vez Netanyahu mostró una nueva cualidad, relator de historias. Creó una figura imaginaria, la de Fatemeh, una joven iraní de 15 años que se ve abrumada por la realidad de su país y que se pregunta por qué las cosas son como son. Netanyahu también da las respuestas y hace un llamado a la comunidad internacional a ayudar al pueblo iraní para que la voz de quienes disientan pueda ser escuchada. Veamos el video. This is a tough story, but you need to hear it. Imagine a 15-year-old Iranian girl named Fatemeh. She's smart, and she dreams of starting her own business. Fatemeh wakes up for a run before school. She tries to fill up her water bottle, but this is the water that comes out. Fatemeh starts her run, and she wants to feel the wind in her hair. But when she removes her head covering, religious police threaten to beat her. Fatemeh gets ready for school, but the headmaster of the Hadaf girls' school where she goes tells her that her school is closed. You see, there's too much air pollution. Thousands have died from smog in Tehran. Fatemeh walks to Harandi Park to clear her head, but the park is filled with drug dealers. She stops at her favorite bakery in Aladdin Mall to eat cake yazdi, but there's a nationwide strike. Fatemeh walks past the Parmis high-rise building, and she sees the 20th floor engulfed in flames. Firefighters haven't been able to extinguish the flames for days because they lack the money for proper equipment. Fatemeh is completely exasperated. Why is everything in my country falling apart, she asks. She wants to voice her concerns on social media, but the regime bans Facebook and Twitter. They're terrified that Fatemeh might get access to information that they don't control. Fatemeh needs to relax, so she turns on the TV. The electricity collapses. What are our leaders doing with all our money, Fatemeh asks in despair. She opens the Vataneh Imrouz newspaper, and she finds out. Billions wasted moving Iran's army to Syria. Billions wasted trying to get nuclear weapons. Billions wasted on war in Yemen. Fatemeh may be an imaginary name, but her story is the real story of millions of Iranians. If you want peace, help Fatemeh. Help the people of Iran to raise their voice against a regime that oppresses them and denies them a life of dignity, prosperity, and respect. En el próximo bloque estuve en Buenos Aires de visita y les contaré acerca de la Argentina que yo vi del acto por el 24 aniversario del atentado a la AMIA. Ya regresamos. I-24 News, canal internacional de noticias que transmite desde Israel, comenzó sus emisiones hace solo 5 años y desde entonces uno de los temas centrales a los que hemos dado seguimiento ha sido el atentado ocurrido en la AMIA en 1994. Caso que nosotros llamamos AMIA Nisman Irán. O sea, la investigación del atentado a nivel local e internacional durante 24 años, las consecuencias de la firma de un memorándum entre Irán y Argentina y la actuación del fiscal Nisman por su denuncia contra las más altas autoridades por traición a la patria, cosa que le costó terminando la vida siendo asesinado con un balazo en la cabeza en enero de 2015.
En julio pasado estuve 2 semanas de visita en Buenos Aires y presente en el acto de conmemoración por el 24 aniversario del atentado, y de eso vamos a hablar en lo que resta de esta emisión. Pero antes, algunas impresiones a mi visita. «Es la economía, estúpido», dijo Bill Clinton cuando se presentó en 1992 como candidato a presidente de los Estados Unidos. Y en la Argentina, la economía manda. El gobierno actual del presidente Macri le cuesta domar la economía del país y eso afecta a su gobernabilidad. El dólar y la inflación son titulares y tema de discusión diarios en todos los medios y en las redes sociales. La sociedad, ya de por sí dividida entre los que apoyan un cambio de modelo de gobierno y los que quieren volver a un pasado populista no tan lejano, se enfrentan a temas como la despenalización del aborto, con grupos que están a favor y en contra, con calles tomadas por reclamos sociales de los sectores más afectados por el astronómico déficit fiscal que dejara el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y otro punto que me llamó la atención, un constante reclamo de justicia. Pero cuando uno le pregunta a quienes han sido víctimas de la violencia, de la inseguridad, del terrorismo, si tienen confianza en la justicia argentina, la respuesta es siempre la misma: no. ¿Cómo será posible entonces hacer justicia? La sociedad argentina no tiene respuesta a este paradigma. Las víctimas de la AMIA hace 24 años que piden justicia y bajo el lema «En tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia», en una fría mañana del 18 de julio, así hablaban los primeros en llegar al acto. Preséntese y dígame su nombre y por qué está acá a esta hora tan temprano. Joaquín Gaspar me llamo. Yo hace 24 años que vengo porque tengo amigos que estaban acá trabajando y se fueron. Desgraciadamente, el edificio se vino abajo y quedaron todos ahí. ¿Quiénes eran sus amigos? Barriga era uno y otra señora que en este momento no recuerdo. Pero todos los años venimos acá a rendirle. Por lo menos nos acordamos de eso. De la memoria. Yo estuve en el momento de que yo estaba a 4 cuadras acá, Pueyrredón y Corrientes, cuando esto fue un humo que se veía a 100 metros de altura. Bueno, y yo ayudé a sacar gente de acá, agarrabas un brazo con una cabeza, una pierna sola, un desastre fue, desastre total. La verdad. ¿Qué espera ahora después de 24 años? ¿Cuál es la expectativa? ¿Su presencia acá qué significa? Que se aclare alguna vez esto. Por eso puse esto. La justicia lenta no es justicia porque seguimos esperando año a año y nunca se sabe nada. Nunca se sabe nada. No hay una esperanza. Ojalá que algún día se sepa, pero 24 años pasaron. Como toda justicia, ¿vio? La justicia es muy lenta, muy lenta. ¿Quién era Emiliano Gastón y por qué estás acá hoy? Bueno, Emiliano era mi hermano mayor. Cuando él falleció yo tenía 16 años. Bueno, estoy acá porque quiero que se sepa la verdad en algún momento para por lo menos que descanse en paz. Y nada, fue muy doloroso el día que falleció porque yo estaba con él. En realidad en casa, fui la última que lo vi. Se vino a la habitación y me dijo, me voy a la AMI a buscar trabajo. Me preguntó si estaba bien, vestido, porque se había comprado ropa nueva, porque hace mucho no encontraba trabajo. Y ese día uno piensa, por ahí si le daba un abrazo más, una charla más, no hubiese llegado. Uno en la culpa es como que queda esa sensación. Bueno, se fue temprano. Al ratito, yo estaba en vacaciones de invierno, al rato suena el teléfono en casa, no teníamos celulares en esa época, suena el teléfono y llama a un amigo, me pregunta Emiliano dónde está, le dije se fue a la AMI a buscar trabajo y corta el teléfono. Desde entonces, nada, la vida, un desastre todo. Mi mamá tuvo una ACV, no puede venir hoy hasta acá, por eso no está acá conmigo, hasta tiene prohibido ir al cementerio. Perdimos la casa porque mi mamá dejó de ser mi mamá, era una nena, yo me tuve que hacer cargo de mi mamá y una hermanita menor y todo fue, o sea, no,
Y todavía no sabemos qué pasó. Todavía no sabemos qué pasó y no creo que se sepa tampoco. Marisa trabajaba acá, era la primera personita que estaba adelante, le habían puesto el nombre La Sonrisa de la AMIA, hacía 3 años que trabajaba. Y bueno, te podrás imaginar que si fue la primera persona que estaba, qué duro fue todo. La mochila es muy grande, mi marido falleció hace 5 años y creo que parte obviamente fue su enfermedad y parte fue... ¿Algún día sabremos la verdad? No. Completa, no. 24 años de dolor para todos los argentinos, 24 años de no verdad y no justicia, y el objetivo de lograr la verdad y la justicia, y me parece que el paso que ha dado el presidente ayer de elevar el reclamo y el tema a los organismos internacionales es un paso muy importante hacia adelante en la búsqueda de la verdad y la justicia. Muchas gracias. El presidente Macri se comprometió a elevar el reclamo a los organismos internacionales. Veremos cuál será el resultado. Y cuando volvamos, entrevistas exclusivas a 2 padres de víctimas que no bajan los brazos en su reclamo para que se sepa la verdad. Seguimos con la cobertura especial a 24 años del atentado a la AMIA. Miembros de la comunidad y el diputado Waldo Wolf estuvieron presentes para dar su apoyo a un reclamo que no cesa. La importancia del evento es no olvidar, después de tantos años de impunidad, nosotros como comunidad judía sabemos lo que es siempre recordación, el ISCOR. En forma particular para nosotros es muy doloroso, primero porque pasó en la República Argentina, y principalmente somos argentinos. Segunda, en una institución de la comunidad, y como judío nos afecta muchísimo. Dando mi aporte, estando presente y en cada lugar que puedo levantando la voz, pidiendo justicia y persiguiendo a los responsables de lo que yo estimo fueron 4 atentados en la Argentina: la Embajada de Israel, la AMIA, la firma del memorándum y el asesinato del fiscal Nisman. Y desde lo institucional, la peor de todas fue la firma del memorándum. Desde lo personal es esta fecha, la muerte de tanta gente. Pero desde lo institucional, lo dijo muy bien Mario Overbuch, familiar, padre de una víctima, involucraron a los 3 poderes del Estado en la impunidad de los iraníes. Luis Chiseski y Mario Overbuch, a pesar del paso del tiempo y las adversidades que han sufrido en estos 24 años, no bajan los brazos. Son querellantes en la causa que tiene el juez Bonadío, que imputa a la expresidente Cristina Kirchner y al ex canciller Timmermans por traición a la patria por la firma del memorándum de Irán. Escuchen a Luis, padre de Paola. Bueno, yo soy papá de Paola, de 21 años, que falleció en el atentado a la AMIA, y mi esposa Ana estaba en el momento del atentado con Paola. AMIA explotó, Paola murió y Ana sobrevivió. Hubo 2 familiares, Mario Overbuch y yo, que nos presentamos en la causa que tiene el juez Bonadío como querellantes, imputando a la expresidenta, al ex canciller y a creo que 9 personas más por la firma del memorándum con Irán. Entonces nosotros seguimos sosteniendo, y cuando llegue el juicio oral vamos a seguir sosteniendo, que aquellos que promulgaron, firmaron el memorándum con Irán, traicionaron a la patria. Tengo que hacer una consulta que va a ser complicada. Vos acudís a la misma justicia que durante 24 años no ha sabido dar respuestas al atentado que causó la muerte de tu familiar. Sí, bueno, es la única que hay en la Argentina, por desgracia. Hoy ya lo dijimos en un discurso que nosotros pronunciamos, que la justicia hoy no le está dando a la sociedad lo que la sociedad requiere, pero es la única que tenemos, lamentablemente. Ojalá que con el paso del tiempo tengamos una justicia mejor y que le dé respuestas a la sociedad que hoy no le está dando.
Bueno, a partir de la tragedia que tuvimos en casa y en otras 84 casas, nosotros nos dimos el mandato de empezar a pelear para que la verdad llegue y para que la memoria mantenga la tragedia que se produjo. Estamos en esa pelea y ojalá que desde el lugar donde esté cada uno de los que esté viendo y escuchando esto, nos dé el apoyo que pueda darnos para que la pelea que estamos pueda seguir siendo una pelea y que podamos llegar a saber la verdad. ¿Vos creés que algún día sabremos la verdad? Yo no puedo bajar los brazos. Si uno lo mirara desde el punto de vista racional, parecería que llegar a saber la verdad es una quimera y no una posibilidad. Pero por otro lado nos preguntamos, ¿y si bajamos los brazos, qué pasa? Y eso nos hace decir que no tenemos que bajar los brazos. Mario Averbuch sufrió el terrorismo hace 24 años y desde entonces lucha para darle respuestas a su hija Janina. Mario espera que los países que han sufrido el terrorismo acompañen su reclamo y que los organismos internacionales presionen a Irán para que los sospechados del atentado se presenten ante la justicia argentina a declarar. Escuchemos a Mario. ¿Quién era Janina Averbuch? Janina era una criatura de 20 años que tenía todos los sueños que tienen los chicos a los 20 años, los estudios que hacía, la preocupación por su futuro, el cuidado de sus padres. Tenía cosas simples de las que no le dejaron gozar. Yo como padre diría que era la mejor del mundo. Era el sol de nuestra casa, el sol de nuestra vida. La primera hija, o sea que todo, tenía todo. Te diré que soy uno de los que desde casi el primer día está luchando desde la puerta de AMIA, cuando todavía era un agujero, y teníamos a la gente como si fuéramos una barricada para que no se tiren al pozo. Desde entonces estábamos todos los lunes, después todos los meses y luego, bueno, todos los años. No es la primera vez que hablo en público, no es la primera vez que hacemos las arengas de hoy, pero mi gran, por decirlo así, mi gran bronca, mi gran desazón es tener en este lugar, seguir exigiendo justicia, cuando es un elemento, justicia, que nos debe dar la República, la nación, las leyes, los gobiernos, etc. Y estar acá solamente, que es lo que debemos hacer, dándoles amor, memoria, recuerdo, gratitud, lógicamente a nuestros hijos, los que tuvieron esposos, hermanos, etc. Hablo de hijos porque me siento que me arrancaron de la mano una criatura que no pude sostener. Llevamos 24 años pidiendo respuestas, no tenemos ninguna. Lo único que podemos decir con seguridad es que si uno se pone a resumir las explicaciones dadas y los resultados dados, si se puede llamar resultado, va a salir que nosotros pusimos la bomba internamente. Sí, va a resultar algo así, nosotros, quizás junto con el Mossad, pero que nosotros pusimos la bomba. Es que yo creo que esto no puede terminar, ya sabemos que en la Argentina y la conexión local y todo lo que tratamos de que de alguna manera salga a la luz, no lo hemos logrado. Pretendemos que los organismos internacionales den la luz que no pudimos lograr desde acá. No sé si lo vamos a lograr, pero es la única carta que me parece nos queda en la manga para poder sacar un resultado. Si alguna vez tenemos la suerte de que se declare como país terrorista a la República de Irán, me parece que sería un gol para el mundo democrático, sería una satisfacción para el sentido republicano de gobierno, para la gente, porque los países terroristas que expanden como Irán sus tentáculos en América, en Europa y donde puedan golpear y sacar un provecho, no pueden tener cabida.
O sea, no puede el mundo dividirse entre los que odian y los que aman. Yo creo que el sentido de justicia es para todo el mundo. Estemos hablando de la India, estemos hablando de Estados Unidos, estemos hablando del último pueblito de Afganistán. Pero bueno, quizás a medida que pasan los años me vuelvo cada día más iluso. Y los años, en lugar de darme experiencia, me está dando un poco de, no sé, de sueños. Y quizás los sueños algún día se hacen realidad. Y no sé, yo pretendía llevarle a Janina la respuesta, pero me temo que me quedé corto. Y eso que estoy luchando desde el primer día. Para terminar, una pregunta que le pregunto a todos los entrevistados, ya llevo bastantes. ¿Vos crees que algún día sabremos la verdad? Cuando deje de haber intereses que me coarten la posibilidad de saber la verdad, vamos a saberlo. Cuando sea mayor, esto es como quien dice un dogma penal, cuando sea mayor el golpe por no saber que el beneficio de saber, ese día vamos a tener la respuesta. Muchas gracias. A ustedes. Cuando regresemos, Rosa Barrientos, mamá de Sebastián, cuenta qué pasó antes de la explosión. Y luego una entrevista exclusiva con el presidente de la AMIA, Agustín Sbar. No se vayan, ya regresamos con más News 24 en español. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español en esta emisión especial dedicada al atentado a la AMIA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló en el acto y dijo: es clara la responsabilidad que tiene Irán respecto a la injusticia e impunidad. Es clara su falta de colaboración con la justicia. Es claro que esto no puede ser admisible, y agregó: el futuro se puede construir todos los días, esperando lograr el fin de la impunidad para los asesinos de la AMIA. La justicia asegura que el terror no se volverá a repetir, nunca más. Por eso la justicia es una responsabilidad hemisférica. Por eso el Día de la AMIA debe ser incorporado a la Organización de Estados Americanos. Todos los países están obligados a colaborar con la justicia. Estamos asfixiados en un océano de injusticia y de impunidad. Es clara la responsabilidad que tiene Irán respecto a esta injusticia e impunidad. Es clara su falta de colaboración con la justicia. Es claro que esto no puede ser admisible. Antes de la bomba, hace 24 años, la AMIA era una organización de la comunidad judía y tenía que ver exclusivamente con los judíos. 24 años después, la AMIA es la principal ONG del país, tiene presencia y conexión con la sociedad argentina en todo su conjunto. El atentado no fue algo que le pasó a los judíos, le pasó al país y afecta a todos los argentinos. De eso nos habló Agustín Sbar, actual presidente de la AMIA. Nosotros creemos que hay mucho más para hacer en el plano internacional. Los principales imputados de la causa AMIA son iraníes, muy altos cuadros de la Revolución Islámica, que planificaron en la ciudad de Mashhad en 1993 la bomba contra la AMIA, el mismo grupo que fue imputado por haber destruido la Embajada de Israel en el año 92 a través de Hezbollah. Y hay 6 altos funcionarios iraníes que tienen capturas internacionales, pero Argentina no tiene la fuerza, porque no tiene las alianzas necesarias en el mundo para lograr atrapar a esos acusados, a esos imputados por el crimen y traerlos a la justicia argentina a rendir cuentas. O sea, no alcanza solamente con la parte formal o jurídica, sino que hay que tener la fuerza política y construir las alianzas políticas necesarias. Por supuesto que Israel en esto sería sin duda un aliado y podría ser una gran ayuda, también los Estados Unidos y las potencias europeas, los países europeos que sufrieron el golpe del terrorismo islámico, Francia especialmente, con más intensidad, pero también Inglaterra y también España y también Holanda y Alemania. Todos saben de qué se trata y cooperan dentro de la Unión Europea para impedir nuevos atentados en sus fronteras y para esclarecer cuando ocurre un hecho allí.
Bueno, entonces es muy importante también que la Argentina construya esos lazos de solidaridad política para que el Frente Internacional, que es el más importante, porque de allí salió la planificación y la ejecución del atentado. Hubo colaboración local, por supuesto, pero fue una colaboración menor. La decisión de atacar en Buenos Aires, de masacrar judíos y no judíos en el centro de la ciudad, provino directamente de los altos mandos iraníes, y la embajada iraní en Buenos Aires fue funcional y actuó de manera operativa con muchos agentes de inteligencia para lograr el objetivo. Hay una conexión directa entre la tarea que Nisman realizaba como fiscal a cargo de la causa AMIA, su persistente imputación a los iraníes, su trabajo en el mundo denunciando el terrorismo islámico proveniente de Irán, y esa impunidad del crimen de Nisman y la impunidad del crimen de la AMIA también proviene de la impunidad del crimen de la Embajada de Israel. Si se hubiera esclarecido en tiempo y forma lo que pasó en la Embajada de Israel, seguramente se podría haber trabajado de otra manera para prevenir el atentado de la AMIA y no estaríamos lamentando también la muerte del fiscal. Ahí hay una línea, pensamos nosotros, que une los tres hechos y que requiere ser investigada en su conjunto. ¿Y qué tienen que ver las tortugas ninja con el atentado de la AMIA? Sebastián tenía 5 años, la víctima más joven del atentado. El 18 de julio pidió viajar en subte porque le habían dicho que los túneles se parecían a los de las tortugas ninja. Rosa Barrientos, la mamá de Sebastián, cuenta con su voz por primera vez en 24 años qué pasó ese día. Bueno, ese día lo desperté, lo levanté, le di la leche, lo cambié la hermanita y salíamos para el lado del hospital de clínicas. Cuando llegó a la puerta, llegó mi mamá, le dejé la nena y digo, bueno, como era el primer día de vacaciones de invierno, bueno, lo llevo a un McDonald's, a algún lugar, para que el primer día de vacaciones saliera. Cuando llegamos a la estación, le digo, Sebi, vamos en colectivo. Llegamos a Chacarita y tomamos el colectivo. No, yo quiero ir en subte, porque a mí me dijeron que los túneles son como los túneles de las tortugas ninjas. Así que fuimos en subte. Salimos del subte, pregunté dónde quedaba el hospital de clínicas. Me dijeron, seguí por Pastar Derecho, te chocas con el hospital de clínicas. Yo era la primera vez que iba, no sabía dónde quedaba. Pero en el camino íbamos jugando al veo-veo. Y sí recuerdo que un negocio antes de AMIA vendían ropa. Y me paré a mirar algo que me había gustado. Miro hacia la calle, vi parado un patrullero vacío, solo. Y lo agarro de la mano a Sebi y empezamos a caminar hacia el hospital de clínicas. No sé la cantidad de pasos, porque fueron pasos los que hice, y de pronto un ruido muy fuerte, un viento muy, muy fuerte nos levantó y me arrancó al nene de las manos. Me arrancó al nene de las manos. Cuando el viento me suelta, empecé a buscar a mi hijo, porque no estaba al lado mío, no sabía para dónde había ido a parar. Me levanté, me acuerdo que estaba descalza, me acuerdo que pisaba cosas que me pinchaban y yo no sabía qué era, tampoco me importaba. Y cuando lo vi al nene lo quise levantar y no lo podía levantar. No podía levantarlo y no podía, empecé a gritar. Un hombre, un muchacho, entró a la cuadra y agarró al nene y se lo llevó al hospital. Esa fue la última vez que vi a Sebastián. Cada 18 de julio es otra bomba. Porque siguen pasando los años. Yo sigo igual que en el 94. Cuando regresemos a Arte y Memoria, un binomio poderoso, una herramienta que en tiempos de impunidad sirve para hacer memoria y reclamar justicia. Último segmento de News 24 en español, esta vez dedicado al atentado a la AMIA 24 aniversario.
Arte y memoria es un binomio poderoso, una herramienta que en tiempos de impunidad sirve para hacer memoria y reclamar justicia. Entrevistamos a Elio Kapsuk, director del Espacio de Arte AMIA, que tuvo a su cargo la producción de la animación de La Voz de Rosa, que vimos en el bloque anterior, y una exposición efímera en el espacio interno de AMIA, y de hacer un mural en la Plaza Seca, en el que se puede ver desde la calle Pasteur. Estamos, como vos bien decís, en el Espacio de Arte AMIA, que es un lugar emblemático dentro de la institución, porque básicamente lo que nosotros proponemos es trabajar el binomio arte y memoria. Este año trabajamos con Martín Ron, que es un gran muralista, y le propusimos hacer un mural efímero acá en el Espacio de Arte AMIA y un mural permanente en la Plaza Seca. El elemento constructivo es el post-it. ¿Qué es el post-it? El post-it es la memoria. En la estructura oficinística, el post-it es lo que usamos ¿para qué? Para no olvidar. Anotamos lo que tenemos que recordar. Sobre esa base, ¿qué tenemos? El reclamo de justicia. La imagen que nosotros estamos viendo es lo que sucede todos los 18 de julio, cuando en el momento de decir los nombres de las 85 víctimas, la gente levanta la pancarta con la cara y el nombre de cada una de las víctimas. Entonces, sobre la memoria, el reclamo de justicia. Estamos en la Plaza Seca del edificio reconstruido de la AMIA. Cuando se construyó el edificio, se construyó retirado de la línea de edificación, como lo podemos ver ahora, y se generó una plaza seca que se dedica a la recordación de las víctimas y al reclamo de justicia. En la pared que estaba apoyado el viejo edificio de la AMIA, quedaron 2 mochetas. ¿Qué son 2 mochetas? Son 2 columnas adosadas a la pared, que son la memoria de lo que una vez hubo y ya no hay a partir del atentado del 18 de julio de 1994, que se llevó 85 vidas y más de 300 heridos y 24 años de impunidad. Pero esas 2 mochetas, esas 2 columnas que implican la memoria, se dejaron de ver, porque la gente se acostumbró. Entonces decidimos y pensamos de qué manera poderlas hacerlas visibles de nuevo. Y pensamos que el arte nos podía ayudar, que el arte podía resignificar esas columnas, y por eso empezamos a trabajar con Martín Ron, que es un muralista muy reconocido en la Argentina y en el exterior, y que trabaja desde el street art, desde el arte urbano, para resignificar y que la gente las vuelva a ver. Y como eso implica las 2 columnas, la memoria, entendíamos que en tiempos de impunidad la única posibilidad de hacer memoria era el reclamo de justicia. Entonces, en la base de la imagen tenemos el reclamo de justicia, las personas que vienen a los actos teniendo las pancartas de las caras y los nombres de las víctimas, ¿no? Y utilizando esas 2 columnas se resignificó en una escalera. Esa escalera en la cual se eleva en la memoria el reclamo de justicia, y por el otro lado también vemos en esa misma escalera un mismo rostro que está bajando y que tiene que ver con el relato bíblico de Génesis, con el sueño y la escalera de Jacob, donde él soñó que había un lugar donde subían y bajaban ángeles. Y para cerrar esta emisión especial, el actor, dramaturgo y monologuista argentino Enrique Pinti creó especialmente para conmemorar el 24 aniversario del atentado a la AMIA una pieza audiovisual en tono de denuncia que destaca la importancia de no olvidar y la necesidad de seguir reclamando justicia. La humanidad tiene un arma que no es tóxica ni letal, que no mata, ni daña, ni contamina. La memoria. La memoria no nos ata al pasado, ayuda a construir el futuro. La memoria de lo que hicimos mal permite no repetir errores. La memoria es algo que no debemos perder ni adulterar. La verdad a veces puede doler. La mentira siempre mata. Y el olvido o la indiferencia son los mejores cómplices de la violencia y la destrucción. La memoria debe empujar a la justicia, que no puede ser sorda ni corrupta. La memoria permite convertir en colectivo el dolor individual, porque despertamos del olvido a los otros, a los que se taparon los ojos para no ver, los oídos para no oír, o la conciencia para no saber que lo que nos pasó a todos.
En tiempos de impunidad no alcanzan la memoria y los homenajes. En tiempos de impunidad, las heridas solo podrán cicatrizar cuando haya justicia. El diputado Waldo Wolf dice que en la Argentina hubo 4 atentados, el de la Embajada de Israel, el de la AMIA, la firma del memorándum con Irán y el asesinato del fiscal Nisman. Todavía ninguno de estos sucesos ha sido totalmente esclarecido. Desde i24 News seguiremos acompañando el reclamo de los que quieren que se sepa la verdad y que se haga justicia con las víctimas de estos 4 atentados. Hasta la semana que viene.